Bueno, ahora sí vamos a la palabra. El Señor nos trae en esta noche el pecado debajo del pecado. Y quiero leerles una historia que me encontré en un libro. Y aunque la historia no aplica mucho para nosotros, porque ¿cuántos tienen sótano en la casa? No, eso no se usa por aquí, ¿cierto? Muy poquitas casas tienen sótano. Uno tiene un cuarto de reblujo donde a veces mete el chucho allá y no quiere entrar. Entonces la historia dice: un verano, cuando mis hijos eran pequeños, se quejaban de que habían abejas en el sótano y me gritaban: mamá, hay otra abeja volando por aquí. Pero en lugar de ir a ver qué pasaba, yo solo les decía: está bien, déjenlas en paz. ¿Acaso pensaba yo que esas abejas encontrarían la manera de salir de allí? No estoy segura. Creo que era algo más fácil ignorar el problema y esperar a que desapareciera por sí solo. Y después los chicos empezaron a quejar de abejas muertas cerca de la ventana. Y una vez más yo les repetí: está bien, déjenlas en paz. Prometí limpiar y sacar las abejas muertas cuando bajara al sótano. El problema era que casi nunca bajaba al sótano, porque el sótano era la sala de juegos de mis niños y ellos tenían absoluta jurisdicción sobre él. Y las semanas pasaron sin poner un pie en el área de las abejas denunciadas. Hasta que un día mi hijo pequeño subió las escaleras, me miró a los ojos y me dijo: mamá, este problema de las abejas me está asustando mucho. Creo que escucho un zumbido de abejas dentro de la pared. Y yo respondí asustada y alarmada: muéstrame. Y lo que encontré me espantó. Había cientos de abejas muertas a lo largo de la repisa de las ventanas. Y mi hijo tenía razón. Definitivamente había un zumbido en la pared justo donde ellos jugaban. Y en cuestión de unas horas, un experto en abejas me dijo: señora, usted llamó justo a tiempo. Si esas abejas hubieran atravesado la pared de yeso, no me imagino lo que terminaría pasando. Y yo no lo dejé terminar porque no quería que tuviéramos pesadillas. Entonces miren cómo nosotros, teniendo problemas, a veces no los queremos solucionar. A veces sabemos que hay un problema en lo profundo de nuestro ser, pero no queremos entrar allí, no queremos trabajar allí. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al segundo libro de Samuel, al capítulo 11, y vamos a leer toda esta historia que ya conocemos, pero vamos a dejar que el Señor nos hable a través de esta historia. Amén. Yo tengo la traducción Reina Valera. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David y diciendo:
Urías no ha descendido a su casa. Y David le dijo a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué no puedes descendirse a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar de donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías que les suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David le dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Padre, en esta hora, precioso Rey, Señor mío y Dios mío, presento mi vida, Señor, para que me uses conforme a tu propósito y a tu voluntad, guiada y direccionada por tu Santo Espíritu, y presento la vida de mis hermanos, para que a través de tu Santo Espíritu, Señor, traigas la iluminación para entender la palabra y el mensaje que nos quieres hablar en esta noche. Prepara nuestro corazón, nuestra mente para recibir lo que tú traes, Señor. Si es necesario que profundicemos más en esta palabra en nuestra casa, danos la convicción y danos la certeza para hacerlo, Señor. Y te rogamos en esta noche, habla, que tus siervos escuchamos. Quita toda distracción, Padre amado, para que podamos recibir con amor, recibir con agrado lo que nos quieres hablar hoy. Y a ti damos toda la gloria y a ti damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cada vez que yo tomo esta palabra y la leo, yo le pregunto al Señor, ¿cómo un hombre como David, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Jehová, hace semejante embarrada? Y no encontraba la respuesta hasta que el Señor me lleva de nuevo a esta palabra, y es lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Cómo un hombre como David cae en semejante pecado y cómo empieza a llenar su sótano con basura. Y luego David no quiere
entrar al sótano, donde hay abejas sonando, donde hay abejas zumbando. Y como David no quiere entrar al sótano, entonces Dios manda al profeta Natán a limpiarle el sótano a David. ¿Será que tú y yo queremos que Dios mande a alguien a que nos abra el cuarto de reflujo, el sótano en nuestro corazón? Porque nosotros no queremos entrar allí a limpiar, a indagar, a buscar qué es lo que realmente hay. Yo prefiero que el Señor personalmente entre y me limpie y no que tenga que mandar a alguien a que me limpie. Pero a través de esta historia vamos a ver varias cosas. Lo primero que vemos es que el corazón nos da advertencias de que algo está mal en él. Pero la mayoría de las veces nosotros ignoramos esas advertencias. Y es más fácil fingir que no hay problema, ¿cierto? Así como las abejas de la historia que les leí no iban a desaparecer solas, imagínense abejas en un sótano de una casa, ¿por dónde van a salir? Si usted no les abre las ventanas, si usted no limpia, si usted no las saca, ellas no van a salir. Y a veces nosotros sabemos que tenemos un problema y queremos que Dios solucione el problema, pero usted y yo no hacemos nada. Creemos que Dios tiene la varita mágica y que Dios va a hacer ¡pum! Y ya, solucionó el problema, le saqué las abejas, le limpié el sótano, lo cambié y usted no se tuvo que esforzar nadita. Y lo más peligroso es dejar que el problema se quede oculto en nuestro interior y fingir que allí no está pasando nada. Y resulta que eso fue lo que le pasó a David en esta historia. Porque empieza el capítulo 11 diciendo, en el año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David mandó a todo el mundo y David no quiso ir. ¿Quiénes iban a la guerra? Los reyes. Los reyes, digámoslo así, el presidente tenía que ir a encabezar la batalla que ellos iban a emprender. David simplemente dijo, yo no voy a ir por allá. Que vayan ellos. David fue negligente, porque David no hizo el trabajo que tenía que hacer. Y cuando Dios nos envía a nosotros, nos da una palabra, nos da una orden, nos da un mandato, y nosotros no queremos cumplirlo, empezamos entonces a ser negligentes. Y allí es donde empieza a formarse un pecado oculto en nuestro sótano. Resulta que David estaba descansando. ¿Está mal que David descanse? No, ¿cierto? Pero Dios había mandado a David a descansar. No. Entonces no está mal que descanse, pero hay un tiempo para todo y no era el tiempo de descansar. Usted y yo a veces decimos, no, es que ay, estoy tan cansada de esto, de aquello, y no, yo no voy a ir a la iglesia, no, yo no voy a leer la palabra, no, yo no voy a buscar, ay, no, después, yo necesito descansar. Después hago. Y resulta que dice que un día, al caer la tarde, David se levantó de su lecho. Imagínense, David no se levantó de mañana, David se levantó por la tarde. Hay una versión, creo que es la Nueva Traducción Viviente, que dice que David se levantó después de tomar la siesta de la tarde. Esta no dice, David se almorzó y se echó a roncar. Y se levantó, se fue a pasear por el balcón de su casa y resulta que vio a Betsabé. ¿Y estuvo mal que David viera a Betsabé? ¿Creen ustedes que estuvo mal que él saliera al balcón y que se pusiera a mirar toda la ciudad y vio una mujer bonita? ¿Eso es un pecado? No. El pecado empieza cuando David da rienda suelta a sus ojos. Pero mire que resulta que es que el pecado no fue que David viera a Betsabé. El pecado inicia cuando David desobedece a Dios. Cuando David hace caso omiso y no se pone diligente a hacer la obra que el Señor le mandó, sino que es negligente y entonces empieza a hacer pereza. El primer pecado es la negligencia. El segundo pecado no es ver, el pecado es
permitir que lo que se ve, permitir que lo que se oye baje al corazón y dé a fruto un pecado más grande. Porque como David no guardó sus ojos, y al no guardar sus ojos, permite que ese pecado empiece a producir un fruto en su vida. Pero resulta que David no escuchó las advertencias. ¿Cuáles advertencias? Su pueblo estaba en guerra y David estaba descansando. Resulta que David, no conforme con ver a Betsabé, ¿qué hace? Manda averiguar el chisme completo. ¿Quién es esa mujer? Y le dicen, vea, esa mujer es hija de fulanito, pero es la mujer de Urías el Eteo. Ah, es que es casada. No me importa, tráigamela. Es que yo soy el rey. Y allí es donde va entonces David acumulando un pecado encima de otro pecado. La mandó a llamar y se acuesta con ella. Y entonces, ¿cuál es el pecado de David? El adulterio, ¿cierto? Él cae en adulterio porque Betsabé es una mujer casada. Cae en adulterio porque David tenía esposas, pero Betsabé no era su esposa. Y resulta que todo este pecado, toda esta cadena de pecados inicia en una sola cosa. Y es que yo no veo a David aquí hablando con Dios por ningún lado. David estaba cansado, se queda en su casa y al quedarse en su casa descansando, yo digo, Señor, hizo lo mismo que muchos que van a la iglesia hacen hoy. Yo me quedo en mi casa, pero yo no he perdido la relación con el Señor. No, yo tengo relación con Dios. Y ve uno cómo empieza a decir mentiras, David, empieza a decir mentiras, porque resulta que luego que David pierde su relación con Dios, se queda sordo a las advertencias. Y entonces, lo segundo que pasa con David es que pierde el control de sus actos. ¿Cómo? Embaracé a esta vieja, ¿yo qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué me voy a cranear aquí a ver? Y entonces dice la palabra que manda a decirle a Joab que le mande a Urías. Mire hasta dónde empieza él a hacer un pecado encima de otro, encima de otro. Se mándame a Urías. Y llega Urías y David caripelado le dice, ¿cómo está Joab? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está el pueblo? Usted está muy cansado, es que vino de un largo camino. Vaya para su casa, tranquilo, acuéstese con su mujer. Ay, pobrecito, usted tanto tiempo en la guerra. Vaya, descanse, acuéstese con su mujer. Intenta, miren lo que hace David, intenta tapar el pecado. Y al intentar tapar el pecado, empieza a mentir. Supuestamente quería que Urías descansara. Qué rey tan considerado, ¿cierto? Y por todos los medios trata de comprarlo. Urías le dice, no, pues ¿cómo? Miren lo que Dios le manda a decir a David a través de Urías. Y David, al estar embotado en su pecado, no entiende que es Dios mismo el que le está hablando, porque Urías le dice, pues ¿cómo va a ser que Joab está allí, que Israel está viviendo en campamentos, que están allí sufriendo las duras y las maduras, y yo me voy a venir aquí todo tranquilo a quedarme echado como usted? Yo me voy a quedar echado como usted aquí todo tranquilo, durmiendo, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, y mi pueblo, mi gente, mis compañeros están allá sufriendo. Y él dice, voy a emborrachar a este man entonces a ver si borracho. A ver si borracho, ahí le hace la vuelta a la esposa. Y ni así pudo convencer a Urías de que fuera y se acostara con Betsabé. Y entonces David pierde el control. Y como ya no puede tramarse a Urías de ninguna manera, sigue el siguiente pecado, un escalón más arriba. Dice, no, ya, no pude. Se va a caer mi estampa, mi imagen del rey perfecto, entonces voy a mandarle a dar piso a este man. Y empieza entonces a cranearse el plan
y le manda la carta a Joab, ¿cierto? Le manda la carta a Joab y dice, póngalo allá de frente y déjelo solo para que lo maten. Y lo matan o lo matan pues. ¿Y qué es lo tercero que pasa? David se vuelve insensible. Porque Joab, muy obediente, hace lo que David le dice. Y mire cómo David en su pecado va arrastrándose a otros. Joab pone a Urías al frente de la batalla, lo matan. Entonces Joab manda a un mensajero y le dice, vaya, dígale al rey que lo que está pasando. Y si el rey se va enojando porque sabemos que no nos podemos acercar a las murallas, dígale que Urías murió. Que con eso va a quedar tranquilo. Y va el mensajero y le dice, vea, es que se murió fulano, perano, de arriba de las murallas, tiraron las flechas, una mujer tiró una rueda de molino y descabezó a uno ahí, pero también se murió Urías. Y mire hasta donde llega la conchudez de nosotros esconder el pecado, que qué fue lo que hizo David. David dijo, no, dígale a Joab que tranquilo, que no se preocupe, no tenga pesar por eso, porque la espada consume. Mire pues lo conchudo, no tenga pesar por eso, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerce el ataque, no se rinde y usted vaya a darle aliento. Que yo ya me libré de Urías, entonces ¿qué importa? Que maten a todos esos, pero vaya usted, aliéntelos. Y allí es donde David se vuelve insensible. Y tal vez tú y yo estamos igual que David, enfrentando un pecado que nos lleva a otro, o tal vez repitiendo una y otra vez el mismo pecado sin darnos cuenta realmente cuál es el origen del pecado. Uno dice, sí, David pecó porque se acostó con Betsabé, David pecó porque mandó matar a Urías, pero el origen de todo esto está en la relación que David cortó con el Señor. Y resulta que el principio de la tragedia humana, que la vemos desde Génesis, es cuando el hombre corta la relación con Dios. O cuando el hombre cree que está viviendo una relación con Dios, pero realmente lo que estamos viviendo es una religiosidad. Y es allí donde uno dice, pero yo ¿por qué otra vez en el mismo pecado? Señor, pero es que yo no soy capaz de dejar de fumar. Miren, ¿por qué la gente fuma? ¿Quieren echar humo? Señales de humo como los indígenas. No, la gente fuma porque dice, eso calma mi ansiedad. Pero la ansiedad es producto ¿de qué? La ansiedad es producto de mi falta de confianza en el Señor. Es producto de mi falta de confianza en el Señor, de vivir una vida sin deleite en Dios, una vida que no he entendido quién es Dios y lo que Dios ha hecho por mí. Es por eso que tú y yo tenemos que ir al sótano a menudo, casi que todos los días, a mirar qué es lo que estamos guardando allí, qué cosas no hemos querido trabajar y que nos llevan a pecar una y otra vez. La ira, el enojo y la ansiedad viene cuando tú y yo no podemos controlar ni situaciones ni personas. Uno, ¿por qué se enoja con los hijos? Porque no hacen como yo quiero, porque no hacen lo que yo quiero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el otro no hace como yo quiero? Me enojo. Entonces a veces uno dice, ay, pero ¿por qué se enoja por todo? Dice, porque sí, porque ustedes no hacen caso, pero mentiras que realmente no nos enojamos por el otro, sino que nos enojamos por cosas que nosotros no podemos manejar. Perdemos el control y entonces es allí donde tratamos de controlar el enojo, pero como no encontramos la raíz del enojo, al otro día volvemos y nos enojamos. Al otro día volvemos y peleamos. Cuando no encontramos la raíz de las malas palabras, porque hay muchas personas que van a la iglesia
Y las escucha uno rezando los rosarios por ahí en la calle que uno dice, ay Dios mío. Miren, la gente que pelea con la Navidad, vuelvo y les digo, es porque realmente no quieren entrar al sótano. ¿Qué es lo que me lleva a mí a amar tanto la Navidad? ¿Qué es lo que me trae a amar las cosas que a Dios no le gustan? Porque yo amo lo que a Dios no le gusta y a veces aborrezco lo que a Dios sí le gusta. Es que dejar esto, no, oiga, si a mí me gusta mucho, eso no tiene nada de malo. Y es allí donde el cristiano moderno se hace tatuajes porque los tatuajes no tienen nada malo. Se pone piercing porque los piercing no tienen nada malo. Las mujeres se medio visten porque es que tiene de malo es que con este calor hay que decirnos frescas. ¿Cierto? ¿Cuál es? Es que yo no puedo cambiar lo que soy. No. ¿Por qué no has buscado en el sótano? ¿Qué es lo que nos lleva a reaccionar de la manera en la que reaccionamos? Y lo que el Señor quiere que pensemos hoy es, ¿qué pecado es recurrente en tu vida? ¿Qué pecado tú dices, ay, yo repito tanto eso todos los días? Es que todos los días en mi vida está Él. ¿Por qué no lo he podido cambiar? Miren, cuando uno es mentiroso, es porque algo se le ha salido de control. Y porque uno necesita tapar, uno necesita ir tapando. Y ojo que no terminemos como David, mandando a matar a alguien. Mandando a matar a alguien para tapar una mentira, para tapar un pecado. ¿Conocemos el origen de aquel pecado que es recurrente en nuestra vida? ¿Sabemos qué cosa se ha convertido en el detonante que nos lleva una y otra vez a esa misma situación? ¿A que hoy tengamos ganas de orar y mañana no? ¿A que hoy nuestra fe esté arriba y mañana nuestra fe esté en el piso? ¿Conocemos el detonante de esa situación? ¿Qué es lo que nos lleva a esconder los pecados? Miren, a veces la gente que lucha en el área sexual dice, Señor, pero es que ayúdame, sácame de aquí, que yo no puedo con esto. Pero el origen de este pecado, de esta lucha en el área sexual, está en lo que nosotros vemos, está en lo que nosotros escuchamos, está en las cosas que nosotros dejamos que baje al corazón. Hoy hay pornografía auditiva en todas partes. Tal vez uno no la pone en la casa, pero el vecino se la pone. Y cuando el vecino la pone, yo a veces me pongo a escuchar lo que pone el vecino y yo digo, ¡ay, Dios mío bendito! Señor bendito, guarda mis oídos porque es que se va yendo en los comerciales, en todo lo que uno ve. Uno ve pornografía por todos lados. Entonces, en el área sexual, el pecado oculto no está en sí, en la lucha que uno tiene, sino en las cosas que están debajo de esa lucha. Entonces uno a veces está tratando de cortar el césped, tratando de arrancar la matica encima, pero la raíz está abajo. No, en la acera de nuestra casa, ahí en la acera, afuerita, eso es todo de cemento, pero hay unas grietas. Y en esas grietas se crecen plantas. Y yo he intentado, yo arranco la planta y la vaina esa vuelve y crece. Ella vuelve y crece y yo, ¿pero por qué? Hay que arrancarle la raíz para que ella no vuelva a crecer. Y aún así a veces yo arranco la raíz, pero como la grieta está ahí, el viento lleva de nuevo la semillita y la planta vuelve y crece. Esos días yo dije, me doy por vencida. Estoy cansada de arrancar esa planta de esa esquina. La voy a dejar crecer a ver qué es. Y me pareció muy bonita porque es como una enredaderita y ella se abrió y tiene unas hojas diminutas y yo la estaba cuidando. Yo barría y yo la limpiaba y yo la dejé ahí. Y adivinen quién me la dañó. El gato salió y me la dañó. Entonces yo dije, no, ya no más. La voy a arrancar otra vez, pero esta vez sí
la arranqué de raíz, no ha vuelto a crecer, vamos a ver. Pero cuando hay grietas en nuestra vida, tenemos que tener cuidado de que la semilla de lo que arrancamos no vuelva a estar ahí para que el pecado no vuelva a crecer. Porque si no vamos a estar 1 o 2 meses bien y luego vamos a volver a caer en lo mismo. ¿Qué cosas del pasado no has trabajado? Porque traen vergüenza y no quieres hablar de eso. Esas cosas del pasado que nosotros no queremos hablar, que nosotros no queremos a veces ni contarle a Dios, son grietas en nuestra vida, que hacen que ese pecado, que ese problema surjan una y otra vez y que produzcan frutos que nosotros queremos arrancar sin mirar la raíz. Tal vez no lo hacemos, no hablamos de eso, es porque nos traen tanta vergüenza, tanto dolor que no queremos ni recordarlo. Y lo que pasa es que nuestro pasado, diga conmigo, mi pasado se convierte en mi sótano. ¿Y qué guardamos en el sótano? Todos los días vamos guardando un poquito más. Yo llevo 46 años alimentando un sótano. Yo no sé cuántos años tiene usted, pero dígase usted mismo cuántos años lleva guardando chécheres en su sótano. 15 años. No, se está como el pastor, no tiene ni 18. 18, ¿cuántos años tienes? Los años que tienes son los años que llevas acumulando cosas en el sótano. Y tal vez ya has escuchado el zumbido de las abejas diciéndote pilas, 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 que este sótano se está llenando y se te está convirtiendo en una bomba de tiempo, que si no bajas todos los días a mirar, vas a estar con el pecado que esconde otro pecado más grande. ¿Cuántas veces has bajado o has ido a lo profundo de tu corazón? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino el Señor? ¿Quién sino el Señor? Y que no nos pase como a David, que el profeta Natán le dijo en el capítulo 12, versículo 7, porque así dice Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di de la casa de tu señor las mujeres de tu señor en tu seno. Te di además la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí a David? Malagradecido. Desagradecido al igual que el pueblo de Israel. ¿Acaso no te acuerdas de dónde te saqué y todo lo que te he bendecido? Y si me hubieses pedido más, te hubiera dado más. Porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Miren que el Señor mismo le dice: usted se olvidó de mí. David, usted rechazó mi palabra. A Urías Eteo le heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Lo mataste con la espada de Amón. Mire que Dios no le dijo a David: David, es que usted cayó en adulterio y por eso lo voy a castigar. No. El Señor le dice: desagradecido con todo lo que hice por ti y te olvidaste de mí. Así que el pecado, debajo del pecado, es olvidarnos, es no tener una buena relación con el Señor. Y de allí parten todas las cosas que vienen a nuestra vida. Del querer tener el control de todo en la vida y saber que nosotros dependemos de Dios. Miren, nuestro pecado más grande, aparte de cortar la relación con el Señor, de no tener una buena relación con Dios, es creernos autosuficientes. Y esa autosuficiencia nos lleva a no esperar en el Señor, a perder la fe y la confianza en el Señor, porque es que si yo no trabajo, es que si yo no hago, es que si yo no digo, es que si yo no, es que si yo no, y entonces ¿dónde queda Dios en nuestra vida? Si no dejamos de la autosuficiencia de lado y empezamos a depender de Dios, vamos a estar arrastrándonos cada día a un pecado diferente.
Hasta que tú y yo no entendamos realmente quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que nos ha bendecido, nuestra vida no va a cambiar, nosotros vamos a seguir siendo iguales. Hasta que usted y yo no entendamos quién fue el que nos llamó, quién fue el que nos salvó y quién es el que nos tiene aquí, nuestra vida va a seguir siendo igual. Y vamos a venir a este lugar todas las veces que queramos, pero nuestra vida no va a cambiar. Nuestra vida cambia cuando nosotros entendemos que dependemos total y plenamente del Dios que nos llamó y del Dios que nos salvó. Y que como Él ha hecho todo por nosotros, nosotros debemos corresponder a su amor con arrepentimiento. Así como iniciaba mi esposo, la palabra del Señor a través de la carta a los Gálatas, cuando habla del fruto de la carne y del fruto del Espíritu. Y es muy claro el Señor a través de la carta a los Gálatas y nombra todos los pecados, pero también nombra el fruto del Espíritu. ¿Cómo vamos a tener nosotros amor si todos los días nos enojamos? Y en nuestro enojo arrastramos a nuestros seres más queridos. ¿Cómo vamos a tener nosotros paciencia, paz, mansedumbre, a tener una relación conyugal estable si nosotros no hemos aprendido a cederle nuestra vida al Señor y a decirle, Señor, yo me rindo a ti, Señor, yo dependo de ti? Y allí es donde no podemos seguir, mis amados hermanos, tratando de cambiar en nuestras fuerzas. Lo que tú y yo hagamos en nuestras fuerzas, vamos a terminar declinándolo rapidito. Porque usted y yo en nuestras fuerzas llegamos, yo creo que ni a la esquina. Y allí es donde el Señor dice, es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero si nosotros nos queremos hacer fuertes delante del Señor, ya tenemos la batalla perdida. Así es que el pecado que está bajo del pecado, tenemos que encontrarle la raíz. ¿Qué es lo que me lleva a mí todos los días a fallarle al Señor? ¿Qué es lo que me lleva todos los días a decirle al Señor, ay, otra vez lo mismo, qué pereza, qué pereza? David no quiso trabajar y no quiso entender que el origen de toda esta locura que se arrastró a su familia, que se arrastró a sus generaciones, vino por una sola cosa, por desobedecerle al Señor, porque no era tiempo de descansar, era tiempo de ir a la guerra. Y ese no es tiempo de que tú y yo estemos durmiendo, esperando, parrandeando, gozando. Es tiempo de que nos acerquemos al Señor. Amén. Así es que vamos a orar en esta noche, a pedirle al Señor que nos muestre, que nos permita ir a lo profundo de ese sótano que es nuestro corazón, a encontrar realmente lo que hay allí, para arrancar de raíz todo lo que a Dios no le agrada. Padre, te damos gracias en esta noche, precioso Dios. Gracias, Señor, porque una vez más nos recuerdas nuestra dependencia de ti. Una vez más nos recuerdas, Señor, que cuando no atendemos a tu voz, cuando hacemos las cosas a nuestra manera y en nuestras propias fuerzas, lo único que hacemos es alejarnos cada vez más y más de tu presencia. La santidad a la que nos has llamado, Señor, no es el camino libre para pecar. La santidad a la que nos has llamado es entender que pertenecemos a ti. Padre, yo te ruego en esta noche, llévanos, Padre, a interiorizar. Llévanos a ser escudriñados por tu palabra. Permítenos, Señor, que como tus hijos dejemos que tu Santo Espíritu entre a nuestro corazón y que con su luz ilumine todo el sótano, toda la oscuridad, el desorden y el caos que tenemos allí. Señor, que podamos encontrar aquellas raíces, aquellas cosas que hemos tenido allí guardadas por tanto tiempo y que nos han alejado de tu presencia, que en vez de llevarnos, de acercarnos cada día más a ti, nos aleja cada vez más.
Padre, con el tiempo que llevamos escuchando tu palabra, que llevamos caminando en el Evangelio, es para que ya fuéramos un peldaño más arriba, pero el pecado nos hace quedarnos estancados, incluso a veces nos lleva a bajar, nos lleva a alejarnos de la congregación y de tu presencia. Y yo te ruego, Señor, por los hermanos, por mis hermanos que están en este lugar, Señor, los que van a escuchar a través de las redes sociales y los que no vinieron hoy. Permítenos, papá, pegarnos a tu palabra y no permitir que el pecado, que la pereza, Señor, que la negligencia de nuestra vida y en nuestro corazón nos alejen de tu presencia. Que podamos permanecer firmes y que podamos madurar y crecer. Es mi anhelo, Señor, ver a mis hermanos crecer y madurar espiritualmente, ver hermanos siendo sanos en su corazón, en sus vidas, siendo sanos para que sus generaciones sean sanas. Una iglesia, Señor, una congregación que crezca en la honra, en la gracia, en el respeto y en la gloria que damos a ti todos los días. No permitas que sigamos siendo iguales, sino que podamos rendir nuestra vida y nuestro corazón delante de tu presencia. Te lo ruego, papá, y te doy las gracias por mis hermanos y te doy las gracias por este tiempo. Y a ti, Padre amado, damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.